las energías, los estímulos que se producen en las radiaciones electromagnéticas. León Yucra. En espectroscopía hemos visto que hay una interacción entre la energía radiante y las radiaciones IR producen ¿qué cosa? Transiciones vibracionales. Transiciones vibracionales. ¿Te acuerdas cuáles son esas vibraciones que tiene la molécula? Movimientos de tensión y fricción. Dos movimientos básicos de la estructura. Les voy a decir como un resumen para entrar. Dos movimientos básicos que tienen las moléculas: tensión y fricción. Tensión, giro, tensión, cambio en la longitud de enlace. Y flexión, cambio en el ángulo de enlace. Dos movimientos, tensión y flexión. Las estructuras tienen todos estos tipos de movimientos. Casalinka. Hemos dicho tensión y flexión. La tensión, ¿qué cambio es? La longitud de enlace. La fricción, cambio en el ángulo de enlace. Entonces, ese cambio. Mantilla. Entonces, tenemos los dos movimientos, tensión y fricción. Fricción, ¿qué cosa es? Cambio de longitud. Cambio en el ángulo de enlace. Mantilla, no estés en otra cosa. ¿Es fricción? Cambio en el ángulo de enlace. Cohesión. Movimientos de tensión son de dos tipos. Imagínense, yo soy acá en carbono, acá un hidrógeno, acá otro hidrógeno. Si yo encojo un brazo, no lo presiono, sino encojo un brazo y estiro el otro, encojo ese brazo y estiro el otro, ¿es un movimiento uniforme o no? O mejor dicho, ¿simétrico o no simétrico? No simétrico, porque tengo cogiendo y los dos. Pero si yo los dos estiro, este cojo es simétrico, movimiento simétrico. Por lo tanto, los movimientos de tensión son dos: simétricos y asimétricos. Por lo tanto, para hacer un movimiento simétrico o asimétrico, requiero de diferente energía. Si yo normalmente estoy en ese movimiento normal, estoy ahí, ¿no? Normal. Viene un estímulo de afuera, ¿qué cosa hago? Absorbo esa energía y comienzo a moverme mucho más. Para poder absorber esa radiación que fuera, ese estímulo que viene de afuera, para yo poder absorber, ¿qué necesito? De que la frecuencia de mis movimientos que estoy haciendo, esa frecuencia de movimientos, sea igual a la frecuencia del fotón, de la luz que está viniendo. ¿Entendieron? La frecuencia con que yo me estoy moviendo, yo me veo con esa frecuencia. Viene de repente Aliaga, se pone acá y lo mismo, el mismo movimiento con otra frecuencia, tiene otra energía, otro estado. Viene su compañera, ¿cómo se apellida usted? La última. ¿Qué? Gutiérrez. ¿Tú sí me escuchas cuando hablo? ¿Sí? Allá. Gutiérrez tiene otra frecuencia de movimiento. Entonces, cuando hay un fotón, una energía, ¿quién de los tres va a absorber? Va a absorber el que tiene igual frecuencia de movimiento que ese fotón. Si ese fotón tiene igual frecuencia que Gutiérrez, lo absorberé, pero yo no ni allá tampoco.
Pero si este fotón tiene igual frecuencia que para allá, digamos, no ni siquiera. Entonces, cada estructura tiene su movimiento normal, basal, con una energía que requiere diferentes energías para pasar a un estado de transición. ¿Qué tipo de transición va a ocurrir? Vibracional. Transiciones vibracionales. Transiciones vibracionales. Muy bien. Estas transiciones vibracionales va a ser también diferente si yo estoy moviendo una pierna, estoy moviendo la cabeza, etc. Porque cada uno tiene un grupo funcional, otro tiene un grupo funcional, diferente grupo funcional, ¿no? Entonces, por lo tanto, cada uno, yo me estoy moviendo, mi cabeza se mueve, la molécula es igualita, todas se mueven, todos se mueven. Cada una de sus partes con diferentes frecuencias. Por lo tanto, esta molécula va a absorber diferentes fotones porque tiene diferentes grupos funcionales. Y cuando absorbe esta radiación, la molécula se va a mover más. Y eso va a producir un cambio de temperatura. Cambio de temperatura. Por lo tanto, el detector del espectrofotómetro, ¿qué cosa va a hacer? ¿Qué le ponemos como detector al espectrofotómetro? Termómetro. El termómetro mide la temperatura. En un instrumento, ¿qué cosa mide la temperatura? La termocupla. Una termocupla. Termómetro. El detector es una termocupla. Ya no es un fototubo, un fotomultiplicador, etc. Es una termocupla. Su detector. Y las radiaciones IR, ¿quién las va a enviar? ¿Lo enviará la lámpara de deuterio? ¿Lo enviará la lámpara de xenón? No. Tiene que ser de un material adecuado para que emita radiaciones IR con alta intensidad. Por lo tanto, su lámpara, la lámpara ya no va a ser deuterio, ya no va a ser eso, sino va a ser una lámpara llamada lámpara de Merz. O también hay otra lámpara global. No se preocupen por decidir bien la palabra porque vamos a hacer. Yo lo estoy llegando ya al espectrofotómetro. Entonces voy a necesitar diferentes lámparas, diferentes detectores. Muy bien. La muestra que voy a utilizar. Cualquier muestra puedo trabajar con IR, líquido, sólido y gaseoso. No. A ver, ¿qué opina? ¿Qué opina Saxa? Saxa, ¿qué opina? Lo verifique en lo mismo que es líquido, pero también se puede trabajar usando el gaseoso para que entiendan el tipo de celda que pongamos. Cuando se hacen los estudios de medio ambiente, los sólidos van a requerir generalmente de que pueda haber disolverlo, se convierte en una solución. En el IR, ¿qué opinan ustedes? Hernández. En el IR, ¿qué opinan? Consideremos los tres estados, líquido, sólido y gaseoso. Yo creo que no, creo que quizás solamente puede ser líquido. Solamente líquido. La primera dice solo líquido. ¿Quién opina diferente? A ver. Sí se pueden los tres estados, gaseoso, sólido y líquido, sino que en cierto, por ejemplo, el sólido tiene que cumplir ciertas características. El líquido también de esta manera y los gaseosos como celdas de gas. Muy bien. En el IR se puede trabajar los tres estados. Sólido, líquido y gaseoso. Los tres estados. Solo que aquí hay que saber preparar a la muestra. ¿Cuál es el requisito? No requisito, sino el cuidado principal cuando trabajamos en el IR es el agua. No debe haber humedad.
muestra lo que estoy trabajando tiene humedad, en el IR va a salir las señales del agua y va a sobrelapar a lo que yo estoy trabajando. Entonces no debe tener agua. ¿Ya? No debe tener agua. Y si yo necesariamente tengo que disolver mi muestra, que tiene que ser una solución acuosa, si necesariamente tiene que ser así, debo de saber trabajar con un sistema adecuado que me permita eliminar las señales del agua número 1 y que los materiales no se deterioren con la presencia de agua. Es un principio importante. Cuando vayan a la práctica, ahí les va a explicar la profesora, y ustedes le preguntarán, ¿y por qué ahora ya no está funcionando el IR? Porque el IR, si lo ven, no está en un ambiente adecuado. El IR que ha comprado, lo ha puesto como cualquier otro espectrofotómetro, y qué cosa ha hecho la humedad, toda la humedad del medio ambiente, deteriora la parte interna del espectrofotómetro. Bien, entonces, habiendo a Aucasi, ¿está Aucasi? Presente. León Lima Gabriel. Y Mármol, Catel, Mármol. Tú no. No, sino que me falta tu prueba de entrada. Sí he dado, ¿no? Prueba de entrada, ya. Voy a buscar, sí, porque no me acuerdo. Gala. Acá es Gala Acevedo Sebastián. Gala Acevedo. ¿Qué sustancias absorben UV visible? Las que tiene el grupo cromo. ¿Qué es un grupo cromo? Le dan color. Le dan color. Color a la sustancia. No. Un grupo cromo, porque una sustancia incolora no tiene color. Entonces no tiene grupo cromófono. De manera general es un grupo cromófono. En una situación de grupo funcional, que se llama así porque absorbe la radiación, no solamente visible, sino también el ultravioleta, absorbe la radiación. En esta circunstancia es porque tiene, entonces tiene, este grupo cromófono, ¿qué cosa tiene? La estructura, ¿cómo es? Con dobles enlaces. Y si estos dobles enlaces son dobles enlaces conjugados, absorben sí o sí la radiación. Ultravioleta que es un sistema, y visible también, porque el carbonilo es un grupo cromófono. Si yo este carbonilo en una estructura larga, con este otro carbonilo, la estructura ya no va a ser incolor, va a empezar a aparecer de color. A más carbonilo se va a poner amarillo. Entonces, dependiendo del número de estos grupos cromófonos o autocromos, va a dar red, o va a tener el visible o va a tener el ultravioleta. Pero básicamente, las radiaciones ultravioletas visibles le van a mostrar la presencia del grupo cromófono, dobles enlaces conjugados. Eso es lo básicamente el ultravioleta. Y el IR, básicamente, ¿qué cosa le va a decir? También está, a veces dice en la primera clase, ¿qué me indica el IR? ¿Qué puedo identificar? ¿Grupos funcionales? Grupos funcionales. ¿Puedo? ¿Lo olvidó? Claro. Grupos funcionales, eso es lo que me da a decir el IR. Ahora, estos grupos
convencionales, el dicho que está puesto en cualquier parte, cada uno de ellos va a saber una cantidad de energía. Ahora, energía, estoy hablando de energía. Una onda, ¿cómo se le describe a una onda? ¿Cómo se describe una onda? A ver, si yo le digo, ¿cómo me diferencias una onda del espectro visible con una onda del espectro infrarrojo? ¿Cómo le diferencio, caballero, que está en el último, allá, detrás de Ariana? ¿Cómo se describe la onda? Por las frecuencias. Por la frecuencia. Que la ¿Qué es caracteriza. frecuencia? Tengo entendido que hace referencia a la onda se comporta de una manera determinada y en base a eso podemos ver características como longitud de onda, frecuencia. Por eso te digo, ¿qué cosa es la frecuencia? Frecuencia es tiempos. A ver, ¿qué es frecuencia? Cuando he entrado acá a la universidad, La cantidad de en secundaria enseña, ¿no? ¿Qué es la frecuencia? ciclos sobre el Ciclos, número de ciclos por segundo. Número de ciclos por segundo. O número de ciclos que pasan por un punto de referencia. Número de ciclos por segundo. ¿Y qué cosa es un ciclo? un valle de Un ciclo. una vuelta. ¿Qué cosa es un ciclo? Un valle de Hasta la unidad de ciclo por segundo es el hertz. ¿Qué es el ciclo? Una cresta y un valle. un valle. Yo le dije, La cresta y el valle. Número de ciclos. ¿Cuántas veces uno de arriba y de abajo pasan un punto por segundo? Es el número de ciclos. es una onda. El número de ciclos está relacionado también con energía. ¿Cómo calculamos la energía del fotón? Basa. Calculando la diferencia. Ay, constante de Planck. Basa Aguilar. Constante de Planck. ¿Cómo calculamos la energía? Es la energía sobre el centro. ¿Quién repite la pregunta de su compañera? Calcular el fotón. Constante de Planck. Constante de Planck por velocidad de la luz. Bautista. Te gordito tiene que ser. ¿Cómo se calcula la energía del fotón? Hay una fórmula que dice E es igual a H por F y H creo que es la distancia entre la constante. ¿Sabes qué? Aprueba uno, el resto se desaprueba. No, pero estoy de secundaria. A ver. La constante de Planck es una unidad de proporcionalidad, ¿cierto? Tengo que calcular, poner la constante de proporcionalidad, la constante de Planck, multiplicada por la frecuencia. Ya fue. Ya no quiero. Entonces, es multiplicado por la frecuencia. Lo que está diciendo tu compañera, pues yo le digo, ¿cuál es frecuencia? Número de ciclos por segundo. Muy bien, por la frecuencia. La frecuencia y la energía, ¿cómo están relacionados? Directamente proporcional. A mayor frecuencia, mayor energía. ¿Se acordarán hasta el final de la clase eso? Mayor frecuencia y mayor energía, hay una relación directa. Frecuencia y energía.
Porque los espectros IR, en los espectros IR tengo que poner en el eje X tengo que poner la frecuencia y en el eje Y la intensidad de la respuesta. Entonces, si voy a poner frecuencia, tengo que saber cuánto estoy poniendo en el eje X, voy a estudiar. Resulta de que esta frecuencia también está relacionado con el número de ondas. El número de ondas, ¿cómo se calcula? La inversa de la longitud de onda. La inversa de la longitud de onda en centímetros. Ese es el número de onda. Entonces, por lo tanto, si es la inversa, ¿cómo estará relacionado con el número de onda, con la energía? ¿Por eso que digo? Es importante. Respecto a su pregunta, a mayor energía, menor la longitud de onda, son inversamente proporcionales. Entonces, es menor, está No es inverso, pues. pero yo como he dicho que la frecuencia el número de ondas es la inversa de la longitud de onda. Entonces, 1 sobre la longitud de onda ya no lo pongo, sino ahora le pongo el número de onda. El número de onda para la energía, ¿cómo está? Matemáticamente en su cuaderno, la inversa de la longitud de onda. La inversa de la longitud de onda. Directamente proporcional. Ya no como 1 sobre eso, sino ahora se llama número de ondas. Todo eso se llama número de ondas. Por lo tanto, el número de ondas está directamente relacionado con la energía. Por eso es que en sus libros, en sus textos, en los que ustedes busquen, cuando hablan de explicación, no hablan de número de ondas, sino hablan de frecuencia. El que presenta a mayor frecuencia, a menor frecuencia, habla de frecuencia. Pero en el espectro no grafico frecuencia, grafico número de onda. Pero como está directamente relacionado con energía, lo trata como si fuera sinónimo. Frecuencia como número de onda. Bien, entonces espero que esta partecita se pueda entender. Yo quería participar. Bien. Bueno, entonces acá simplemente es un resumen de lo que hemos hablado. En espectroscopía, ¿qué cosa hablamos? La interacción de la energía radiante con la materia. La materia, ¿cómo va a responder? Absorbiendo una parte de esa energía o transmitiendo también el resto de esa energía, ¿no? Absorbiendo o también emitiendo o transmitiendo. Pero cuando hablo de espectroscopía es diferente a hablar a espectrometría. Espectrometría. Espectrometría se utiliza como estímulo en una ráfaga de electrones. En cambio, en la espectroscopía, ¿no? El estímulo es la radiación electromagnética. Bien simple, bien sencillo, sin embargo, cuando toman el examen, pero si lo estamos viendo en la clase, lo único que tienen que hacer es sentarse y grabar en su cabecita, como algo de fotografía, la clase, entender, no entiendo, levanto mi mano y la profesora, ahí me perdí, no entendí, por favor, si lo puedes repetir, lo repetí. Pero si están sentaditos, durmiendo, hasta a mí ya me da sueño de tener que se duermen en la clase, ¿no? Bien, entonces, ahora, luego dijimos, ¿cómo se describe la onda? La onda, todas pequeñas partículas chiquitas en el espacio no se desplazan en forma rectilínea, sino de forma sinusoidal, así se llama, de forma sinusoidal, formando ondas, ¿no? Formando ondas. Entonces, la onda se describe por tamaño de longitud de onda. Longitud de onda, ¿cómo le voy a decir si está todo así? Entonces, a lo que dijeron, vamos a medir de cresta a cresta, esa va a ser la longitud de onda. Muy bien, de cresta a cresta. Las radiaciones con mayor energía, sus crestas, la distancia entre cresta y cresta,
¿Más pequeñas o más grandes? Más pequeñitas, Más pequeñas. más ciclos por segundo, más pequeñitas. Ya, entonces me ayuda saber qué cosa es la longitud de onda, me ayuda también a saber qué cosa es la energía. Muy bien. Entonces, ¿qué más me indica, me debe señalar acá? El número de ciclos. El número de ciclos de vida. Una cresta para arriba y otra cresta para abajo. Número de ciclos. El tamaño. Necesitamos una línea imaginariamente, ¿no? El tamaño. La altura de esta cresta me va a dar la amplitud. Amplitud. Y la amplitud está relacionada con la... Yo le he explicado, y seguro que ahora me dicen, no, en la primera clase les hablé de interferencias constructivas y interferencias destructivas. Entonces, acá, la amplitud, esta amplitud, ¿con qué está relacionado? Con la muy bien, con la intensidad de la radiación, con la intensidad. Entonces le digo, cuando en un punto la misma longitud de onda choca, como resultado me da una onda igualita, para que se haga acá una onda con el tamaño, con esta longitud de onda igualita, pero con mayor amplitud, es decir, con mayor intensidad. Esta de mayor intensidad la nota, porque está yendo con toda la energía entre la molécula y es absorbida, ¿qué cosa pasa? Una parte de esta intensidad se convierte en las transiciones electrónicas y la otra parte, como son otros fases ya, pasa con la misma longitud de onda pero con menos intensidad porque ya hay menos haces. 100 haces que chocan ahí me dan una amplitud grandota. Menos haces que chocan ahí, la misma longitud pero con una amplitud más baja. Baja la intensidad de la radiación. Entonces, esto acá. La intensidad está relacionada con la amplitud. El número de ciclos, es el número de ciclos, cuando digo ciclos por segundo, estoy hablando de hertz. ¿Recuerdan en la radio? De hertz, de los hertz, etc. Eso está relacionado con el número de ciclos por segundo. Con la energía, acá está. Si hablo de frecuencia, directamente relacionado con la frecuencia. Pero si esta inversa de la longitud de onda, esto lo transformo a número de ondas, entonces está relacionado igual con la energía, directamente proporcional. Entonces acá, el número de ondas, que es la inversa de la longitud de onda, es la unidad que vamos a trabajar en el hierro. No vamos a hablar en nanómetros, en átomos. Se puede hablar, pero básicamente hablamos en número de ondas. Ya ustedes saben esto del espectro electromagnético, los campos, ¿no? Entonces nosotros vamos a entrar acá en el infrarrojo. Pero las radiaciones infrarrojas no toditas tampoco tienen igualita energía, tienen diferentes energías. ¿Quién tendrá más energía? ¿Las que están para este lado o los que están para este lado? ¿Quién tiene más energía? ¿Las que están cerca al UV o las que están lejos del UV? Más cerca al ultravioleta, o el otro. Es mayor mayor energía. Entonces, mayor energía, longitud de onda, porque acá está la longitud de onda. Pero cuando hablo con frecuencia, que es la rayita de arriba, cuando hablo con frecuencia, ¿cómo es? Acá la frecuencia de arriba, de allá para acá, de 10 a la 5, de 10 a la 19. ¿Cómo va cuando hablamos con la frecuencia? Es igual, si está directamente. Mayor frecuencia. Mayor energía. Mayor frecuencia. Mayor frecuencia. Energía. Si está cerca a la luz ultravioleta visible y todo lo demás. Mayor frecuencia, mayor energía. Mayor, que está cerca. Frecuencia y energía están proporcionales. Menor frecuencia, onda más grande, por un punto, una grandota, imagínense como que pasa por segundo. Cuando son chiquitas pasan un montón. Entonces, mayor frecuencia, menor energía. No se olvide,
Mayor, mayor. No, mayor frecuencia, mayor energía. Menor frecuencia, menor energía. Ya pues me ponen 2 puntos que seguiditos, ahí me llaman cómo se les preguntan de hasta acá. Yo no aguanto nada. Muy bien, está bien que me lo corrija, ¿no? Por favor, no sé qué Cada gallo, pues. Claridad, lo que nos acabamos de hablar. Muy bien. Tengo hambre. Entonces, ¿qué hablamos? ¿Qué información vamos a obtener? Rayos X te va a dar las estructuras del total de la molécula, otra información, que no la tomamos. En ultravioleta visible. Miren, ultravioleta es una cosa, visible es otra cosa. El espectro ultravioleta visible no es el espectro ultravioleta visible. Si es coloreado, es un espectro visible. Si es incoloro, es un espectro ultravioleta. No es un espectro ultravioleta visible, no. Abarquemos los 2 campos, una cosa. Bien. Entonces, ¿qué nos muestra esta? La existencia de grupos cromóforos, que hemos dicho, ¿no? Con enlaces conjugados, etc. y todo lo demás. En el infrarrojo, ¿qué vamos a tener? Grupos funcionales. ¿Ya? Grupos funcionales. A partir de todas las atracciones que vamos a ver. Y cuando hablé que es diferente en espectrometría de masa, en espectrometría de masa el estímulo no es una radiación, sino son electrones, ¿no? Entonces, tú partir a la molécula, lo partes en pedacitos. Entonces ahí es otra cosa. Ahí me da ya la fórmula molecular. Acá los grupos funcionales, acá la fórmula molecular. Y la resonancia magnética nuclear, ahí es cambio del spin del protón, cambio del spin de la dirección del protón. Entonces unos que están tirados para un lado, para el otro lado, no van a cambiar. Entonces, cambio del spin del protón. ¿Qué cosa me da? Interesante, grupos funcionales, subestructuras, entre ellas, estereoquímicas, etc. Una información mucho más completa, ¿no? De la estereoquímica de la molécula. Entonces, estas 3 técnicas se van a unir y nos van a dar una información completa. Para analizar grupos funcionales en espectroscopía de infrarrojos, ¿también puede ver cromóforos? Vamos a ver dónde se enlaza, pero no me va a decir, tiene grupo cromóforo. No. Grupos funcionales. Ese cromóforo, ¿qué grupos funcionales tiene? O sea, que me dan una información más clara, más detalle del grupo cromóforo. El grupo cromóforo, si es uno medio rojito, hasta igualito que el otro que es medio rojito porque tiene casi similar el grupo cromóforo. Pero en IR, ¿qué grupos funcionales está formando este grupo cromóforo? El grupo cromóforo. Muy bien. Espero que me contesten este cuadrito para dejar a la pregunta. Voy a estar contento. Pero no se lo lleven plaqueado, sino a Ahora, otra cosa que tengo que ver, que ya hemos hecho absorción atómica y los informes que corrijo me voy de espaldas porque no sé qué cosa. No he corregido los informes, sino lo que les he escuchado y les he tomado paso escrito. Bueno, a mí no me he tomado paso escrito, ¿no? El grupo después. Ya no sé los demás cómo pero han acabado de exponer, de leer. No fue un seminario. Eso no es seminario, el seminario es otra cosa. Simplemente complementar la información que ustedes tienen sobre ese capítulo de absorción atómica que es muy importante. Y lo que les diferencia absorción atómica es la forma de atomizar la muestra. ¿Cómo atomizo mi muestra? Cada muestra tiene una forma de atomizar más adecuada. Entonces, ¿cómo atomizo la muestra? ¿En qué caso utilizo esta técnica, la otra técnica, etcétera? Eso fue la proposición que se complementara con lo que escuchaban en Cibotón. Y desde el punto de verlo tan simple, y que espero que todos lo estudien, porque la pregunta que voy a poner también, ¿qué cambio se produce con la muestra cuando aplico una forma de atomización? Por ejemplo, ¿qué se produce cuando atomizo por la llama? Porque la llama tiene diferentes zonas de temperatura, etc. y todo lo demás.
atomizo por vapor frío, cuando atomizo por generación hidruro, cuando atomizo por plasma. ¿Y qué mido? ¿Qué respuesta mido? Uno es emisión y el otro es absorción. Absorción y el otro es emisión. Emisión. Por lo tanto, la señal que yo voy a buscar acá en esta forma de atomización es diferente. Eso es lo que tiene que tener claro. Y yo veo que no lo tienen claro. Ni siquiera el fundamento de absorción atómica. Ahora voy a introducir a otra clase. Es una práctica que lo han hecho